Arrancan los motores, amigas y amigos de Letras en Directo. Esta es una conexión Guatemala, Santa Ana Huista, Huehuetenango. Tenemos en pantalla al amigo Elder Expedi Morales Mérida, allá en Santa Ana Huista. ¿Cómo estás, Elder? Es un gusto saludarles, buenos días. Desde el municipio de Santa Ana Huista, departamento de Bogotá, aquí saludándoles. Muy agradecido por el privilegio que me dan de compartir con ustedes parte de algunos textos que con el tiempo he ido garabateando, ¿verdad? Es un gusto. Muy bien, gracias, Elder, por atendernos. Vamos a conocer unos datos tuyos. Vamos a irnos a la biografía de Elder para empezar, ¿verdad? Tenemos algunos aspectos, unos datos valiosos de Elder. Me van a dar un poquito de chance, que aquí lo tenemos en la pantalla. Lo vamos ubicando para que los amigos también lo puedan leer simultáneamente mientras salimos. Solo coloco acá convenientemente las imágenes en pantalla, haciendo algunas travesuras, Elder, que, como te contaba, vos no vas a poder ver algunas imágenes que los internautas si las aprecian, ¿verdad? En este momento Claro. está en pantalla los datos de tu persona. Elder Expedi Morales Mérida es maestro de música por la Escuela Nacional de Música de la Ciudad de Guatemala, maestro de teatro por la Universidad Popular, periodista por la San Carlos, escritor, miembro de la Comunidad de Escritores de Guatemala, miembro de la Red Nacional de Gestores Culturales, director y fundador del grupo teatral En Escena. Realizó otros estudios como folclore, dramaturgia, composición musical, etc. ¿Le haces a la guitarra también, Elder? ¿Tocas guitarra? Un poco a cada cosa. Un poco a Sí, cada cosa. soy mil usos, ¿verdad? Ah, Me gusta de todo. qué bueno. Me arrimé a buenos árboles en la ciudad de Guatemala y naturalmente eso incidió bastante en mí, ¿verdad? Ajá. Pero como estamos hablando que hiciste estudios en la capital, pero tu residencia permanente es Santa Ana, Huista. Tengo 10 años que regresé al pueblo después de un exilio bastante largo, ¿verdad? Viví en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la ciudad de Guatemala, después del conflicto armado, siendo muy jovencito, tengo que buscar nuevos horizontes y pues tengo 10 años de haber regresado a mi pueblo Santa Ana Huista. Ok, bueno, continuemos entonces con los datos. Actuaste en algunos films nacionales, entre ellos El Brindis del Bohemio con TV USAC. Autor de varios libros de poesía, narrativa y ensayo, asimismo de teatro. Has publicado, entre otros, los poemarios A un amor imaginario, Numen a mi amada, Versos de amor, Tertulia, en narrativa, Relatos de noviembre, entre otros. Además, Historia de Santa Ana Huista en 1997. Has escrito más de 30 obras musicales y grabado el disco Música de Santa Ana Huista. Esa grabación, Elder, son canciones con tu voz o marimba o cómo. Es música instrumental con una pequeña orquesta sinfónica. De ahí de Santa Ana. En la ciudad de Guatemala donde hicimos la grabación y pues actualmente tengo como 12 ejemplares ahí del disco, ¿verdad? Tengo las partituras y está en versión instrumental. Bueno. Ok, finalizamos diciendo que tu poesía, narrativa y artículos
Han sido publicados en periódicos como La Hora, Diario de Centroamérica, Prensa Libre, El Periódico, etcétera. También en Radio Nacional TGW y radios de la región Huista. Voy a proyectar ahora acá en pantalla también unas imágenes de libros que has publicado. Está Versos de la Noche. No aparecen en orden acá los textos en orden cronológico según los publicaste, ¿verdad? Versos de la Noche es del 2016. Cierto. Rimas inaugurales, 1995. Semilla de Luz, 1994. También El Mundo desde su Sonrisa, que publicaste el año pasado, donde en la portada estaba ocupada por toda la belleza de nuestra amiga Brenda Monzón. La están apreciando los internautas de Letras en Directo. Bueno. Sí, perdón, Rómulo, recordemos que Brenda Monzón es hija del ilustre huehueteco, mi paisano, don José Ernesto Monzón, el cantor del paisaje, ¿verdad? Así es, efectivamente. Y ella, pues, gentilmente posó para la portada de tu libro. Cierto. Extraordinario. Bueno, yo sé que has publicado bastante, pero debemos destacar también que está la revista Vocero Juvenil. Es un periódico escolar del instituto donde te elaboras ahorita. Cierto. ¿No? Sí. Bueno. Desde el año 2009 venimos publicando esa revista con textos de los estudiantes. La idea es pues que tengan el hábito de lectura y también trabajamos los talleres de redacción. Es un semillero de poetas, ¿verdad? Ya, buena idea. Ok, volvamos un poco a esa parte que vos decías de tu exilio, pero hay algunos asuntos ahí que es importante abordar. Empecemos, Elder, por leer unos poemas que tal vez estos nos den pie a hilar una conversación que tenga un poco de relación. Haceme el favor de unos textos que ya habíamos previsto, de desnudeces. Si los tenés ahí ya disponibles, voy a buscar yo mientras tanto también aquí esos... Cierto. En este momento vamos a leer Desnudeces. Permitime. Dame un segundo que lo pongo en pantalla para que nosotros también llevemos la lectura simultánea, ¿verdad? Bien, del 2009, Desnudeces, algunos textos breves. Se hunde mi sol entre tu selva, y voy al encuentro del alba, el canto húmedo de rocío. Perdón, que no es el mismo que yo tengo en pantalla. Desnudeces, 2009, pobre mi alma. Pobre mi alma. Tengo dos títulos. Pobre mi alma, encadenada al dolor. Señor, desciende y llega pronto a mi alma congojada con tu música de amor. Aquí estoy, anclado en la amargura, con mi silencio de catacumba. Aquí estoy, rascándome la herida, lamiendo mi propia llaga. No sé si equivoqué el camino. Se me frunce el corazón y mi alma se marchita. Aquí estoy, tristemente, transpirando rabia. Las malditas víboras me han aplastado la paz. ¿Qué hago a orillas de la alegría con el corazón hecho jirones? Todo ese caudal de poesía que llevaba dentro es el culpable de todos sus males. Y es que aquí, en este pueblo,
Es un pecado ser un ser pensante, es una blasfemia ser poeta, y peor aún, conocerse a uno mismo. Perdón, la letra es pequeña y por la miopía se me complica. Pero son textos breves, escritos ya hace cierto tiempo, ¿verdad? Bueno, el siguiente que trata de la ciudad, se hunde mi sol, ese que empieza por esa parte, por favor. Vamos a ver. En la oscuridad de la noche, Empieza, es acá estamos. empieza se hunde mi sol, Desnudeces 2 del 2009. Está titulado como Desnudeces 2. En algún lugar. ¿En algún lugar? No, se hunde mi sol. Después de se hunde mi sol. Ah, bueno. Pobre mi alma, no esa la leímos. Se hunde mi sol. Ese texto. ¿Sí? Se hunde mi sol entre tu selva y voy al encuentro del alba y el canto húmedo de rocío besa mi alma. ¡Qué júbilo! El aguacero de tu ternura reverdece mi amor. Aprendí a amanecer, a beber el aroma de hierba en primavera, a embriagarme con ese rocío que es poesía clarificada. Aprendí a tallar a fuerza de cincel palabras dulces y amargas. Aprendí a desnudarme espiritualmente. Aprendí a sonreír bajo la lluvia, a soltar versos como si libertara pájaros sagrados. Aprendí a besar los surcos fértiles. Aprendí a vivir, a morir, a amar y a odiar. Súper. Enseguida vamos a unir otros poemas. Hay uno que aparece con el 4B, donde dice, nací en un pueblo. ¿Lo tenés? Inicia así, vamos a ver. Nací en un pueblo, mutismo. Inicia el verso con nací en un pueblo. Vamos a ver. De encantamiento. Por acá. Muy bien. Así. Nací en un pueblo de encantamiento. En lo espeso de los árboles se oía el cantar de un arroyuelo cristalino. Con el agua clara de sus manantiales me embriagué de dulce alegría. Cantos de pájaros, de milpas, de marimbas, de chirimías, de atabales, de pitos, de tzicolajes, de ríos, de túnez y de recuerdos, y los metí en mi maleta cuando me vine a la ciudad. Los paisajes cromáticos y arrobadores se vinieron conmigo a esta triste ciudad. Muy bien. Estamos de alguna manera con estos textos poéticos viajando por tu historia, ¿verdad? ¿Dónde naciste y todo, y luego tu traslado a la ciudad? Y por eso tenemos el siguiente poema que se llama En algún lugar, ese que aparece con el título de 5BB, En algún lugar. En algún lugar. Y con este vamos a... En algún lugar. En algún mercado callejero de esta turbulenta ciudad, mi imaginación estaba y le toqué las costillas y me llené de preguntas, de dudas, de temores y de caminos. Y ahora ya no soy el mismo. En el umbral de la luz estoy desnudando enigmas. Súper, muy bien. Ahí vamos, entonces podemos paladear esa parte de tu vivencia en tu pueblo y luego el viaje a la ciudad. Pudimos, al leer tus poemas, encontrar que
hay, en ese tiempo, supongo que hace mucho tiempo, había algunas dificultades con tu pueblo y por lo cual te tocó que mencionarlo en tus versos y que renegar de ese pueblo. Contanos un poco cuál era la situación que estabas viviendo. Bueno, pues resulta que el conflicto armado interno afectó en gran manera al municipio de Santa Ana Vista, y por esa razón, a pesar de que es un pueblo muy antiguo, pues se fundó el 26 de julio de 1549, es un pueblo que le ha costado bastante salir del atolladero, ¿verdad? Debido a muchos acontecimientos, entre ellos el conflicto armado interno, que nos robó a muchos seres queridos. Entre esos seres queridos, mi señor padre, que era alcalde municipal de Santa Ana Vista y que la guerrilla él lo asesinó cobardemente en su despacho cuando yo apenas tenía 4 añitos. Yo fui a ver el cadáver de mi padre y naturalmente es un acontecimiento que nunca se me olvida. Nosotros, la familia, pues prácticamente fue destruida la familia, ¿verdad? El tejido social. Ujú. Siendo muy pequeño comienzo a conocer una especie de exilio porque yo necesitaba salir del pueblo porque quería horizontes nuevos, ¿verdad? De esa manera viví un tiempo en una comunidad del hermoso municipio de Mentón, Huehuetenango. Posteriormente me voy a vivir a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, México. Regreso a mi pueblo a continuar estudiando la primaria y posteriormente viajo a la ciudad de Guatemala a finales de 1993 y pues tengo 10 años de haber regresado a mi pueblo natal, Santa Ana Huista. Entonces el conflicto armado interno dejó muchas cicatrices y bueno, es bueno ver el pasado de vez en cuando, no estar atado al pasado, pero es importante, ¿verdad? Entonces Santa Ana Huista es uno de los pueblos que sufrió grandemente durante el conflicto armado interno y en el caso de mi familia pues tuvimos muchas pérdidas por ambos bandos, ¿verdad? Pero la pérdida más grande, mi señor padre Vicente Paul Morales Hidalgo, que era alcalde en ese entonces, pues lo asesinan como asesinaron a muchos otros alcaldes en la región, sencillamente por ser la autoridad local, ¿verdad? Entonces, debido a eso, me voy a muchos lugares. Sí, pues un hecho sumamente duro, ¿verdad? Y que no sé, es que los tiempos van cambiando, ¿verdad? Pero no sé si se pudo hacer justicia en el caso de tu padre, Elder. No, nunca se hizo, a pesar de que aparece en varios documentos como Guatemala Nunca Más. Aparece ahí, ¿verdad?, el caso de mi señor padre y el caso de otras 3 hermanas, ¿verdad? Entonces, fue un acontecimiento difícil, incluso mi hermano que tenía 7 años de edad, con él fuimos a la municipalidad a ver el cadáver de mi padre. Él le vio traumado y terminó suicidándose, siendo muy joven. Entonces creo que nosotros no, hay un problema en este país, hay un desequilibrio social. Yo soy, por ser mestizo, pienso ladino, como que no muchos nos toman en cuenta. Yo creo que eso es importante analizarlo, los sociólogos tendrían una mejor respuesta. Pero bueno, regresando, debido a ese acontecimiento, nosotros, pues yo comienzo a tener que buscar otros lugares y prácticamente se destruyó casi todo. Entonces tuve que aprender a trabajar desde muy pequeño. En la ciudad de Guatemala yo trabajaba toda la mañana y estudiaba en la noche, como casi se acostumbra en las ciudades, Ujú, ¿verdad? ujú. Así fue como yo fui estudiando y logrando realizar algunos sueños que faltan muchos por realizar, ¿verdad? Sí, supongo, pero qué situación más tremenda. Y por eso, Elder, te voy a pedir de favor ahora que leamos unos poemas que tienen que ver con la guerra también, de la guerra. Es uno de los poemas que inicia en el título con el 6C. Si me haces el favor, mientras yo busco también por acá estos textos, el Sí, perdón, 6C. como aquí está, eh, ¿qué número, cómo inicia el poema, perdón? Ahorita te Sí, que digo, no viene con, vamos, el poema, en la oscuridad de la noche, ¿podría ser? espérame que estoy agrandándolo un poquito en pantalla para que los niños dejaron de soñar. Es el primero de Ajá, estos que claro. vamos a leer. Los niños dejaron de soñar, de tener fantasías, tejidas por sus manos
cuando la guerra llegó. Derramó sendas lágrimas el pueblo campesino al ver partir a sus hijos, al ver la ciudad muda del cementerio. Ya no cosecharon maíz ni frijol, sino terror y muerte por culpa de la guerra. Muy bien. El siguiente, que es el 7C, este arranca, ese se llama En la oscuridad. Localízalo, por favor. En la oscuridad de la noche. En la oscuridad de la noche los demonios llegaron y los enamorados de la libertad fueron sorprendidos. La bota militar local dejó abiertas tus puertas para que los demonios asquerosos vaciaran nuestra gran casa y se llevaron lo mejor que teníamos. En la oscuridad de la noche, nuestra primavera fue mutilada a machetazos por los nuestros y por los otros. Qué duro, ¿verdad? Es cuando ocurrieron los hechos con tu padre, vos tenías como 4 años, nos dijiste, ¿verdad? Apenas 4 añitos, y lo recuerdo perfectamente. Lo recordás bien. Toda tu familia vivió una situación sumamente difícil, Elder. Cierto. ¿Verdad? Bueno, hacenos el favor, vamos a ir saltando. Ahora vamos a leer otro poema, porque tenés varios poemas dedicados a la IDFOPA. Aquí tenemos uno, que se llama En esta patria. Cierto, es panfletero, ¿verdad? Lo escribí siendo muy patojo cuando inicié los estudios en la Universidad de San Carlos y me dieron el privilegio de publicarlo en el diario El Vespertino Labor hace muchos años, ¿verdad? Ajá. En esta patria de pies desnudos, se te recuerda, se te ama. Nadie puede decir que hay una sepultura sin una flor ni una lágrima. Tampoco nadie puede gritar que sobre una pálida llanura yace moribunda, taciturna, dormida, la palabra, el verbo o la semilla. El siguiente lleva por nombre La Espera. Aquí sigue la patria, aunque de sobra lo sabes, sentada a la diestra de los sueños carcomidos, con su calendario de siglos, esperando ansiosamente el retorno de la primavera. El siguiente, aunque ya lo sabes, aunque sé que ya lo sabes, aunque sé que ya lo sabes, te lo repito, heroína amada, que los pueblos polvorientos, más polvorientos que nunca, están hartos de arrastrar tanta miseria. Y aunque sé que ya lo sabes, te lo repito, aunque te exasperes, los mismos de siempre siguen aplastando la alegría y la esperanza, y los Cristos como tú, muriendo. Muy bien, gracias, Elder. De esta manera vamos conociendo tu poesía, ¿verdad? Y te vamos conociendo a vos, el conjunto íntegro que sos. Vamos a salir un poquito de la parte trágica y ahora hacenos el favor de leer el poema que se llama Ahuehuetenango, que lo llevas en el alma, sin duda. ¿Sí? Claro, era cuando escribía Buscando Métrica y Rima, aquel entonces de 1994. Textos sí, de patojo, malcriado y soñador, ¿verdad? Huehuetenango, mi Edén natal, fuente sagrada de mi inspiración, yo tu agrario poeta eternal, te ofrendo con gozo mi corazón. Cuna de ilustres personajes, nido de primaveras copiosas, patria de deleitosos paisajes, pensil de dulces liras gloriosas. En tu surco siempre prolifera el sacro y milenario maíz, Huehuetenango, quien no quisiera ser de esa semilla tu matriz, la matriz.
Oh, tu nombre a mi alma inflama, Huehuetenango, mi patria hermosa. Por eso soy milpa hombre y marimba lira primorosa. Tu excelsa belleza poética es el inagotable manantial de nuestra inspiración profética, Huehuetenango, canto vegetal. Súper. Te cuento que tenemos un par de amigos ahí que nos están saludando. Como siempre, se reporta el paisano Leonel Solórzano Aldana. Dice, aquí dispuesto a escuchar y ver. Bendiciones. Gracias, Leonel. Muchas gracias. Y Ruth Baides, nuestra amiga poeta, que dice que comenta que está teniendo algunas dificultades con el internet, el problema del internet, ¿verdad? Pero ella de alguna manera nos ve o nos verá. Gracias, Ruth, poeta Muchas preferida. gracias. Bien, Elder, dentro de las cosas que yo he percibido, es pura percepción, solo quiero que vos lo confirmes. ¿Estuviste estudiando para sacerdote en algún seminario o no? No, a veces me confunden por sacerdote, pero no. He tenido un montón de anécdotas. Por ejemplo, en Tapachula, en Chiapas, México, hay una anécdota donde un hermano hondureño me confundió por sacerdote, me pidió que le echara la bendición para continuar su camino a Estados Unidos. Ah, bueno. Y fue una guerra interna, ¿lo hago o no lo hago? Pero sí me han confundido, pero no. No. Sí me gusta la teología, pero no practico ninguna religión. Ah, va. Aclarado, pues. Y Claro. ¿qué importancia le encontrás vos a la literatura? ¿Es importante en la vida del ser humano? Por supuesto que sí. La literatura tiene un poder increíble. Incluso ha salvado vidas la literatura. Recordemos, por ejemplo, a grandes dramaturgos como han utilizado la literatura para hacer grandes revoluciones sin derramar una sola gota de sangre, ¿verdad? Entonces, para mí la literatura es muy importante porque siendo yo muy pequeño, me enamoré de varias obras. Lastimosamente, ya no muchos se encuentran maestros como los que uno tenía a veces, que leían mucho y compartían, y gracias a ellos nosotros iniciamos este camino a la literatura. Los textos que he leído yo los considero como textos primerizos, diríamos, en los pueblos, ¿verdad? Ya después ya comienzo a salirme un poco de ciertos cánones, de ciertos episodios de la vida, ¿verdad? Entonces, creo que la literatura nos ha dado bastante, me ha dado bastante a mí. La verdad que la literatura me llena de esperanza, de optimismo. ¿Y cómo podría este país llamado Guatemala cambiar si todos nos enamoráramos de la literatura y sobre todo leyéramos a nuestros autores nacionales? Yo creo que tenemos muchos problemas de identidad, la mayoría de guatemaltecos, porque no conocemos a nuestros valores. Conocer, por ejemplo, la obra de Tito Monterroso, ¿verdad? Sor Juana Maldonado y Paz, primera poetisa y dramaturga de Centroamérica, antes que México. Entonces, yo en realidad amo la literatura, tengo mi biblioteca en mi casa, tengo obras de ustedes, muchos amigos de Chiquimula. Yo no conozco Chiquimula personalmente, pero he viajado a Chiquimula sin gastar un solo centavo gracias a los libros. Gracias a los libros he conocido otras culturas, he conocido otras épocas, otras formas de concebir el mundo. ¿Y qué más puedo decir? La literatura si es tan demasiada extensa, es una avenida enorme, grande, donde encontramos de todo, ¿verdad? Súper. Bueno, vas a tener que ir a Chiquimula, men. Un día de estos te invitamos. Muchas Eh, gracias. Cabalmente, de paso ahí quiero que comentemos el hecho de que yo he descubierto que hay muchos maestros enseñando en las aulas, maestros de idioma español, muchos que que intentan tomar la cátedra de literatura, pero sinceramente ni ellos mismos leen, Elder. Cierto. Ese es un problema bastante grave. El 1% apenas de guatemaltecos, según algunos informes, tenemos el hábito de lectura. Yo he hablado con muchas personas y les he dicho,
Guatemala es una gran potencia cultural, 108.889 kilómetros cuadrados, con unas grandes riquezas. Y yo, bueno, he leído casi a todos los chiquimultecos, a toda la gente de Oriente, el gran Ismael Serna. Con Ismael Serna yo tengo cierto parecido, no por la calidad literaria, por supuesto, yo todavía estoy en pañales, porque él nació en un lugar tan sencillo, ¿verdad? Ajá. Nació en un lugar muy sencillo. Yo no nací exactamente en la cabecera municipal de Santa Ana, Huista. Yo nací en un lugar muy sencillo. Mi padre tenía una pequeña finca y ahí nací yo. Pero cuando él se mete a política, viene toda la maldición y se termina todo, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Educación, bueno, las cosas no se logran por decreto. Las cosas no se logran por decreto. Mientras no hay actitud personal, una actitud de cambio, no se van a lograr los cambios en este país. Tenemos grandes, tenemos el premio Nobel, ¿verdad? Literatura, el 1967. Tenemos a grandes autores. Pero yo pienso que están pasando fenómenos vergonzosos. Digo vergonzosos porque no estamos valorando lo que tenemos. Si conociéramos a nuestros literatos, yo pienso que podríamos nosotros liberarnos de un montón de vendas que tenemos, de oscuridades, arrancarnos las oscuras noches de los ojos y ver de una forma diferente este país, que también tiene cosas muy hermosas. Yo tengo el gusto de tener una biblioteca y casi tengo todas las obras de la mayor parte de autores guatemaltecos, Monterroso, Toledo, Castillo, un montón, una gran cantidad. Entonces, yo pienso que las escuelas se ha perdido ese interés. Son pocas las escuelas que le están dando importancia a la lectura. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar como país? ¿Cuándo entonces nos vamos a liberar de la mediocridad? ¿Cuándo nos vamos a liberar de muchos males que nos están golpeando, nos están chipoteando la conciencia? Es importante que conozcamos la literatura. Ojalá que los maestros realmente le den importancia. Hay gente que tiene títulos, pero su conocimiento, pues lo viene a uno a poner en duda. Yo conozco gente que ama la literatura y no precisamente tiene un título, pero pienso que tenemos que tomar conciencia de la importancia de la literatura, de la lectura en el sistema educativo. Mientras no se le dé importancia a la lectura, el sistema educativo seguirá en trapo de cucaracha, ¿verdad? Afirmativo. Entonces el señalamiento es que los maestros deben intentar leer cada vez más y contagiar a sus estudiantes, convencerse y convencer a los demás que el poder de la palabra es sumamente decisivo en la vida de un país, de nuestras sociedades y de nuestras familias, ¿verdad? Saber utilizar la palabra adecuadamente para endulzar el oído o para hacer cambiar actitudes, ¿no te parece? Sí, yo pienso que la poesía nos da ese privilegio de pararnos frente a nosotros mismos, de poder nosotros liberarnos de dogmas, de liberarnos de mentiras. La literatura nos abre horizontes, nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y a los demás. Es importante cómo la literatura tiene un impacto. Los grandes autores de teatro, grandes dramaturgos, ¿verdad? Brecht, Grotowski, Stanislavski, en Guatemala, Manuel José Arce, el padre del teatro guatemalteco, que es el doctor Manuel Galich, cómo ellos utilizaron, por ejemplo, en este caso, el texto teatral para poder lograr impactos y cambios en una sociedad. Pero lastimosamente eso se ha ido como muriendo. No sé, yo actualmente vivo lejos, muy lejos de la ciudad de Guatemala, entonces he estado un poquitito fuera de la realidad metropolitana, ¿verdad? Podríamos decir. Pero el gran impacto que tiene la literatura, decía un amigo, es un regalo de los dioses. Entonces, ojalá, en verdad, que los compañeros docentes, yo me dedico a la docencia también, y yo trabajo un proyecto de lectura con los estudiantes. Primero estamos leyendo 6 meses, posteriormente hacemos ejercicios de redacción y voy publicando algunas antologías de poemas y relatos que distribuyo y que la radio nos hace en favor de leer, porque la idea es eso, un semillero de luz, un semillero de gente nueva, generaciones nuevas, que no se dejen engañar con facilidad. Un pueblo que no lee, sabemos que con qué facilidad lo llevan al matadero, al despeñadero, y seguimos siendo ese pueblo, ¿verdad? Entonces urge
urge en verdad enamorarnos de los libros. Bien. Como vos decís, muchos nacimos en pueblos escondidos, tan pequeñitos, que de alguna manera resultan ser ignorados, ¿verdad? Aunque nosotros, siempre que hablamos de nuestros pueblitos, lo hablamos, nuestras palabras brotan del corazón porque lo hemos visto como un paraíso y eso es para mí, por ejemplo, mi aldea allá en Chiquimula, una aldea de San Juan Ermita que se llama Los Planes, aldea eh, en la cual pasa un río lamiendo los pies a las casas y todos nosotros aprendimos a nadar en ese pueblito, ¿verdad? No, nunca nos pagaron un experto en natación, sino que lo hicimos ahí en el río y disfrutamos de unas vivencias con los primos y con tantos amigos paisanos, ¿verdad? Y hablando de esto, que son pueblos tan pequeños y hundidos en el país, ¿cómo, en tu caso, cómo te contactaste, cómo comenzaste a alimentarte de literatura, qué libros empezaste leyendo en tu vida y a qué edad? Tuve un maestro en tercero primaria que era de la ciudad de Bogotenango y no fue muy querido porque era un hombre muy disciplinado, muy exigente, un excelente educador. Sabía mucho, sabía de todo. Hay maestros que nos marcan, hay maestros que dejan huellas, hay maestros que nos abren la puerta a horizontes nuevos y eso pasó con él. Posteriormente tenía a mi abuelo Juan Mérida Rodríguez, que vivió 109 años de edad. Y él Wow. me hablaba mucho de Virgo, pero sobre todo me hablaba mucho del eminente doctor en filosofía y pedagogía Juan José Arévalo Bermejo, Francisco Santa Rosa, ¿verdad? Leí Memorias de Aldea, me encantó. Y yo no entiendo por qué en este país al doctor Juan José Arévalo no se le conoce como uno de los grandes escritores. Tiene grandes obras, Memorias de Aldea, La Argentina que viví, Viajar es vivir, escritos filosóficos y pedagógicos, El tiburón y las sardinas, y muchas obras. Ajá. Grande, su prosa es hermosa, sabrosa. Ay, en su prosa se siente el olor rico de los pastizales, de esas macoyas de zacate. Ay, de la mañana bañándose desnudan los arroyuelos, ¿verdad? Como en Santa Ana, Huista, pasa el río Huista también, También. susurrándole versos al oído a mi pueblo. Entonces, yo no entiendo por qué a Arévalo no se le conoce como escritor. ¿Y la culpa de quién es? Pues hay muchas respuestas, ¿verdad? Yo Ajá. amo la obra de Arévalo y amo ese personaje y a donde estoy siempre digo Arévalo. Claro, como ser humano tuvo sus errores, pero viene a eso porque una de las primeras obras que leí es precisamente Memorias de Aldea, del doctor Juan José Arévalo, y que las tengo casi toda su obra en mi biblioteca, como tengo muchas obras de muchos amigos, pues amigazos del Oriente, como son ustedes. De Bogotenango leí, por ejemplo, en Malacatancito nació Félix Calderón Ávila, un gran poeta olvidado, sí, muy jovencito, falleció en San Francisco, California. Naturalmente, Otto René Castillo, ¿verdad? Y grandes autores. Pero me impactó Memorias de Aldea porque me vi como que desnudo en esa obra. Yo con esa obra me identifiqué bastante porque se parece mucho a mi pueblo, a muchas travesuras que nosotros hacíamos, ¿verdad? Ajá. Ajá. Entonces me identifiqué bastante. Entonces yo invito, ¿verdad?, que leamos al doctor Juan José Arévalo, sobre todo Memorias de Aldea. Es una obra hermosa y tiene muchos libros, pero comencé leyendo a él. Nosotros estábamos y seguimos siendo estamos en cierta forma mexicanizados. Sí, En los pueblitos lamentablemente. fronterizos más se escuchaba música, ¿verdad? Estamos, Lamentablemente. entonces necesitamos, sí, a veces conoce más al presidente de México que el de Guatemala, y siempre ha Ajá. sido así. Entonces yo creo que mediante la educación, ¿no?, podemos hacer unas revoluciones tremendas. Precisamente estamos con esto, con el director departamental de educación de mi departamento, estamos hablando de eso, de Bogotenango, ¿verdad? Dar algunos talleres de literatura y de teatro. Yo creo que vamos por buen camino y necesitamos hacer esos cambios. Hay grandes, en verdad. Ismael Serna me impactó. Leí muchos relatos de él, de cómo fue objeto de humillaciones. Valeroso, el gran
Ismael Sí, Serna, a quien es. precisan, por cierto, le dediqué una revista hace como 3 4 años, ¿verdad? Y Ujú. grandes. Este país es tierra de grandes. Manuel José Arce me conmueve. Leo Piedras Amargas y realmente me arranca suspiros y lágrimas. Un hombre tan valiente y que sea desconocido en muchas partes del país es como, yo pienso que es más que vergonzoso, ¿verdad? Sí. Bien, ya que mencionaste la revista, esta revista la has estado publicando ahí en Santa Ana Huista, ¿verdad? La distribuís. Vamos a ver imágenes de la portada de algunas de las portadas, porque cuando empezaste a publicar la revista esta que se llama del grupo literario Voces Huistecas. Ahí tenemos la portada Ya en portada van ahorita, 10 años. en esta, el número 96 aparece Juan Antonio Canel en portada. Pero contanos de la revista, ¿cuándo empezaste y cómo surgió la idea? Muchas ideas surgieron cuando viví en la ciudad de Guatemala. Me comenzaron a publicar algunos poemitas, textos muy sencillos y breves. Por ejemplo, una revista del centro histórico. Comencé a ir metiéndome en ese asunto. Posteriormente a recibir unos talleres de literatura con el Marco Antonio Bolo Flores, Premio Nacional de Literatura, ¿verdad? Ujú. Y con algunos otros premios nacional de literatura, talleres, me fui metiendo en esos talleres y dije, si aquí publican una revista literaria, ¿por qué no la hago en mi pueblo? Yo sé que es un gran reto publicar en un pueblo. En los pueblos es bastante difícil, ¿verdad? Por muchas razones. Entonces, Sí. ya voy por el 10º año publicando. ¿Cuál es la idea de esto? Abrir espacio, sobre todo a la juventud, para que ellos comiencen este camino hermoso, que se vayan enamorando de la lectura y que vayan escribiendo. Es una forma de liberarnos cuando escribimos, lo sabemos, ¿verdad? Y lo han dicho varios autores. Entonces, ya en los próximos días sale la revista número 100, que va a ser dedicado precisamente a una mujer. Entonces, es una revista literaria que distribuyo en toda la región de forma gratuita. No tengo patrocinio, ¿verdad? Nos leen en las radios, entonces los patojos, digo que hay patojos también que escriben, se sienten motivados y eso es muy importante, motivarlos. Recordemos que en la ciudad de Guatemala durante cierto tiempo se cultivó el periodismo escolar y de ese periodismo escolar, de esos periódicos pequeños, comenzaron a escribir grandes autores, fueron grandes semilleros. Ahí surge entonces la idea, si en la ciudad de Guatemala se publica una revista, se abren espacios para los niños, adolescentes y jóvenes, ¿por qué no lo hago en mi pueblo? Entonces, esa es la idea, abrir espacios y que la región Huista, que es una de las regiones más antiguas, es una región donde, por cierto, yo estoy seguro que pasó el gran poeta Juan Díaz Olaverri, cuando iba a su exilio de México, pasó por mi pueblo, entonces que también la región Huista diga presente a nivel nacional e internacional y que también gente de mi pueblo también diga presente. Existimos, señores, tenemos voces, por eso el nombre, el eslogan dice voces, testimonios del tiempo. Entonces eso es lo que queremos y creo que muy buenas ideas que pude aprender, estoy tratando de llevarlas a la realidad. ¿Cuál es el tamaño de esta revista? El tamaño, Ese tamaño pequeño. sí, Sí, es una revista casi de bolsillo, le decimos, ¿tenés ahí a la ¿verdad? mano alguna? Entonces creo que sí, precisamente Mira, acá tenemos, tenemos esta dedicada al paisano. alejala un poquito para poder ver el tamaño. Ah, ya, A ver, ¿está ya. bien ahí? Sí, sí, ya está, gracias. ¿Cuántas páginas tiene? Ya, suficiente, gracias. Esta es de 12 páginas, esta es dedicada a otro de los grandes de Guatemala, ¿verdad? Ujú. Sí, entonces estoy Ya, tratando de que la gente conozca a nuestros escritores, que digan Guatemala tiene grandes riquezas. Dice ajá. que Brasil es 70 veces más grande que Guatemala, pero Mira, Guatemala es una potencia cultural. este, en cuanto a la impresión de la revista, eh, ¿no has intentado conseguir algún patrocinio? Porque el esfuerzo tiene que estar golpeando tu bolsillo, supongo.
Sí, bueno, yo comencé a estudiar periodismo en la Universidad de San Carlos, pero ya en el año 2000 dije, voy a publicar, voy a editar un periódico en mi pueblo. Comencé a editar un periódico en mi pueblo, pero a raíz de que en ese entonces yo era un poco revolucionario, podríamos decir en cierta forma, comencé a criticar a las autoridades municipales de ese entonces, y para ese Ajá. entonces también yo contaba con algunos patrocinios, ¿verdad? Unas tiendas que compraban su espacio, y de esa manera lograba solventar los gastos de impresión. Pero a raíz de esas críticas a la autoridad municipal en ese entonces, pues se me cayó todo, y ya no logré patrocinio para nada. Pero no fue eso pretexto para decir, me quedo de brazos cruzados, no. Hay que seguir para adelante, Ujú. ¿verdad? Por supuesto. Qué bien. Ah, eh, bueno, vamos a metámonos en otros poemitas, si nos haces el favor, estimado Elder Exbedi Morales Mérida, quien nos está hablando desde Santa Ana Guista, Huehuetenango, esta conexión que logramos para poder ir teniendo la posibilidad también de conocer a los escritores, a los poetas que están en el interior de la República. Poco a poco los vamos a ir contactando y vamos a ir conociendo cada vez más de ellos. Vamos entonces, vamos a buscar de nuevo los textos. Te voy a pedir que entremos al número 10 y número 11. Yo creo que aparecen con esos títulos también ahí. El primero de ellos es el que se llama Entonces. Entonces, aquí está. Permíteme, Entonces, permíteme salgo de esta. un segundito, maestro. Ya lo tengo. No se me... Entonces, salgo de escena. Siga usted con su estúpido teatro, y que su orgullo, tarde o temprano, le hunda su siniestro puñal. Estoy aquí. Ya estoy aquí. ¿A dónde se ha ido el tiempo? El calendario está desnudo como árbol sin ropajes. Ya estoy aquí. ¿A dónde se ha ido el tiempo? Bien, vamos al número 11. Ya no florece la aurora. Un texto de adolescencia. Ya no florece la aurora. Para mí ya no florece la aurora, y mi alma en nada se recrea. Y es que me apedrea la congoja abrumadora. Sí, amada señora, mi alma ahora es una aldea huérfana y desnuda, que cual lira muda sin norte vagabundea por las callejuelas de la historia con su destrozada gloria. Usted me señaló senderos que me conducen a sus labios, y me cubrió de luceros, y olvidé mis resabios. Y ahora demuele esos caminos, y me veda su ternura, y callan sus labios divinos, y yo vuelvo a la desventura. Súper. Vamos ahora al número 12 y número 13. El número 12 también es otro pequeñito. Ella con una sonrisa. Vamos apreciando acá un poco las metáforas, las figuras literarias de Elder. Adelante, Elder. Ella esbozó una sonrisa, y del teclado de mis labios arrancó acordes y arpegios azules. Ella, sí, ella, con tan solo una sonrisa, me inundó de claridad mañanera. Bien, el número 13 ahora. Permitime, ¿dónde lo tenemos? El número 13. ¿Cómo empieza? Tantos te quieros. Estos, estos textos son de un poemario, versos agrícolas se llama, ¿o cómo se llama? Versos agrarios. Versos agrarios.
Qué bonitos estos ¿verdad? versos. Ya, ¿Ah? sinceramente ya no me recordaba de estos textos, pero ahora reaparecen, ¿verdad? Dice, Sí. tantos te quiero, se llevó en su garganta como pájaro con hartas ganas de cantar. El tecomate está panzón porque en el río apagó su sed. La neblina es el humo de cigarros que fuma el amanecer. Entre la tupida milpa los istillos corretean al viento que se esconde en las orejas de los ayotales. El tun del tun se atoró en el tun de mi corazón. Muy bonitos. Recordando Eh, al pueblo, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué Recordando decís? al pueblo siempre. Sí, por Sí, supuesto, esa frescura que tienen esos poemas, esos versos. Bueno, Elder Expedi Morales Mérida, te agradezco mucho. ¿Tenés, eh, sí tenemos, ¿verdad? Algo de prosa, has escrito algunos cuentos. Te voy a dejar un par de minutos para que nos compartas eh, dos cuentos, ¿te parece? Por favor, uno de ellos que yo creo que lo tengo también por acá, que se llama Mutismo. Mutismo, vamos a buscarlo. cierto. ¿Sí? Permitime, voy en Ajá, su mutismo. búsqueda, este mutismo, o me voy a quedar yo en un mutismo, porque Mutismo. mutismo, no sé si... no, creo que no. Eh, léelo, por favor, ahí, Elder. A mí, o les comparto algo del centro histórico. ¿Va? ¿De acuerdo? En 1997 escribí este texto. Yo me mantenía mucho en el centro histórico, viví en el barrio La Recolección, donde conocí a grandes como don Héctor Gaitán, Roberto Granasmitia, y escribí el siguiente, Mañana volverá, 1997. Las 6:27 de la tarde, la zona 1 de la ciudad de Guatemala parece un hormiguero. Y yo, sentado en el mismo lugar de la cafetería donde nos vimos por última vez, fumando recuerdos. Y sorbo a sorbo bebo una taza de café. Leo Dan, uno de mis cantantes favoritos, canta Te he prometido. La mesera, originaria de Bogotenango, me escudriña con la mirada. Exbedi, no sea tan bruto. Ella ya no va a regresar, me dice por enésima vez. Leodán ahora canta Mari es mi amor. La rocola está ronca, ronca, muy ronca. Mañana volverá, pienso, para mis adentros. Los años han pasado. Yo sigo acudiendo a la misma cafetería todos los días. Y la música de Leodán es infaltable. Mi cabello ha sido invadido por la nieve y mi piel se ha cubierto de arrugas. Yo sigo en el mismo lugar esperándole, aunque tristemente sé que ya jamás volverá. Y el último relato, 1997, La ancianita. La lluvia era latente. La Sexta Avenida lucía menos bulliciosa. Y como no llevaba paraguas, aproveché el tiempo y pensé hacer un alto en el camino para dialogar conmigo mismo. En la esquina de la 11 calle, unas señoritas indígenas reventaban de risa al verse empapadas de agua. Fue hasta entonces cuando alcé la mirada y la divisé. Su cabello plateado, los surcos de su piel morena, su mirada perdida, llamaron profundamente mi atención. De pies a cabeza, mojada por la copiosa lluvia. Sin embargo, continuaba vendiendo golosinas. Nadie, absolutamente nadie le dedicó una pizca de atención. Yo, casi oculto en la entrada de un comercial, le escudriñaba con la mirada y el idioma universal de la tristeza me aplastó la conciencia. Al verse ignorada, tomó un descanso y se dispuso a contemplar la lluvia como si a través de ella retornara al pasado cuando amó y fue amada.
La soledad y la carga emocional en su rostro eran evidentes. Cuando vi sus ojos anegados de lágrimas, descubrí que su pobre corazón estaba carcomido por el olvido. Y entonces el dolor, la indignación y la impotencia me martillaron el espíritu al observar a esa ancianita desprotegida, miserable, sola. Pensé en el anochecer lúgubre que pronto llegaría y le encontraría mendigando. En ese momento en que imagino, se dedicaba a escarbar en su pasado, se desangraba de llanto. Sin esperármelo, me miró con una expresión tan apesadumbrada que no soporté más y me marché sin importarme la lluvia. Caminaba rápidamente y me cuestionaba. ¿Y la realización de nuestros sueños de justicia social? Gracias. Muy bien. Gracias a vos, Elder. Había olvidado recordar que en agenda para este mes de abril tenemos a Begoña Bravo, quien precisamente nos está enviando un saludito también ahí, reportándose que está viendo la entrevista. El 14 estará acá en Letras en Directo Begoña, y el 21 Valeria Cerezo, para cerrar el 28 con otra conexión hacia el interior. En ese caso nos iremos a Chiquimula con Renato Bianchi. Bien, aquí entonces concluimos este encuentro con vos, Elder. Te agradecemos pero muchísimo el habernos atendido, el haber compartido, ¿verdad?, tu vida, y también, desde luego, lo que más nos interesa para el programa, tu poesía y tus textos. Gracias, Elder, te cuidas mucho y nos seguimos controlando por ahí. Gracias, mi estimado, por el espacio. Saludo especial a todos desde Santa Ana, Huista, Huehuetenango. Éxitos en todo lo que hagan y extraordinario fin de semana.